de la segunda carta. Dice, vamos a leer desde el 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a los más inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusión a los que verdaderamente habían huido de el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si hablando ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Vamos a orar por Eda Salina, por sanidad. Vamos también a orar por sanidad en la hermana emérita. También vamos a orar por otros hermanos que están enfermos. Cerremos nuestros ojos y oramos. Padre, te damos gracias por la vida que nos das, por la salvación, por habernos amado sin haberlo merecido. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro sanador. Queremos esta noche poner delante de ti las diversas necesidades. Somos tu pueblo, pero no dejamos de tener flaquezas, no dejamos de estar enfermos, de tener necesidades. Pero para eso tú te constituiste Dios en el buen pastor. Señor, ayúdanos, sana al que está enfermo, provee al que está necesitado, al que está desconsolado, consuélalo, Dios. Y en esta noche te pedimos que también nos hables a través de esta enseñanza, que tu Espíritu Santo tome control de mi cabeza, de mis sentidos, de mis emociones, para que seas tú, maravilloso Espíritu Santo, el que hable y no sea esta persona, que solo sea yo un instrumento. Te lo suplico, Señor, gracias, amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta ocasión en el tema ¿cómo debemos de identificar a los falsos? Es una pregunta. ¿Cómo debemos
identificar a los falsos. Bien, partiendo de esa idea, no olvidemos que la iglesia a la cual Pedro se está dirigiendo con esta segunda carta, esta iglesia es una iglesia que se le han introducido las falsas enseñanzas o los falsos maestros llevando falsas enseñanzas. Esto no era una cosa sencilla, no era una cosa trivial, sino era un gran problema para la iglesia por el hecho que ya hemos dicho que pudiera ser más viable lo que sería una persecución física que una falsa enseñanza en medio de la iglesia. En el sentido de que, bueno, si a alguien lo persiguen y lo matan por su fe, pues ahí terminó. Pero cuando a la iglesia se le introducen enseñanzas heréticas, eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Es igual que usted se coma una comida descompuesta. Y por supuesto, depende la descomposición, usted se va a morir. Algo así viene siendo las falsas enseñanzas, que era como decíamos, se estaban introduciendo en la iglesia a la cual se dirige Pedro. Algunos falsos de estos más relevantes eran los gnósticos. Si entramos un poquito a revisar lo que es el gnosticismo, vamos a ver cosas totalmente alejadas, descabelladas y realmente fuera de toda la realidad de lo que es la fe en Dios. Esto era algo de lo que ya se le había introducido a los hermanos de esta iglesia. Y quiero decirle, hermano, que por lo general estas personas que son los que se convierten en falsos dentro de la congregación son personas que, por supuesto, entran, digámoslo, por la puerta. Son personas que, lo voy a decir de esta manera, que entran con manto de piedad, es decir, de una manera camuflajeada, de una manera, pudiera ser eso, pero también pudiera ser que entren siendo sinceros, inocentes y dentro de las inquietudes del corazón malo del hombre, pues traten ya adentro de desviar lo que es la mirada en el camino de la fe para buscar otros intereses. Es decir, pueden haber dos maneras. Una puede ser que se entre el falso ya con previa intención, y otra puede ser que dentro, como le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, de cuiden la grey en la cual el Espíritu Santo los ha puesto a pastorear, porque dentro de ustedes mismos se levantarán falsos maestros que no perdonarán el rebaño. Dicho de otra manera, estoy ampliando esto para que veamos que pueda ser de una o de otra forma. El introducir de lo que es la mala dirección. Pero vamos a ver el problema sucede en esto, que es el punto que debe de resaltarse. El problema es que tanto el uno como el otro de los que estoy mencionando pueda ser
que son personas, y sin el poder ser, personas que no han nacido de nuevo. Acuérdese que siempre cuando no hay una regeneración, el hombre no puede cambiar. Eso fue lo que le dijo el Señor al mismo Nicodemo, copado y lleno de conceptos puramente religiosos. Si no naces de nuevo, o si no naces del agua y del espíritu, no puedes heredar el reino de Dios. Es decir, se necesita entonces un nuevo nacimiento. Y probablemente estos falsos, tanto el que entra inocentemente como el que entra ya premeditadamente, ya con una intención, los dos puedan ser personas que no han nacido de nuevo. Digo esto porque si fueran personas que han nacido de nuevo y entran en lo que es una línea de apostasía, estaríamos contradiciendo la salvación que es por gracia. Pero entonces partimos de que estas personas no han tenido un nacimiento nuevo, y créalo, hermanos, que esto es así. Cuando esto se da, es ahí donde el enemigo, Satanás, está presto para aprovechar a ciertas personas, ciertas agrupaciones, para introducir lo que es el mal. No olvidemos que Satanás está, diríamos, las 24 horas interesado en desviar a los que caminan por el camino de la fe. Eso tenemos que grabarlo en el corazón, porque dependiendo de esa realidad, que nosotros la comprendamos y la entendamos a toda cabalidad, vamos a ser personas que entonces vamos a decir, no nos vamos a descuidar, porque tenemos un enemigo común, que es el que quiere siempre desviarnos. Ahora, para lograr ya lo que es la finalidad del falso, ya consumado todo el plan, ya todo ya hecho, para lograr esto, ellos siempre se denominan grandes. Fíjese, no sé si esto le trae a usted alguna coincidencia de esta palabra que acabo de decir, que no van a entrar de una manera humildita, no van a entrar de una manera, diríamos, puramente cristiana, no van a entrar de una manera de neófitos, van a entrar, siempre el falso va a entrar presumiendo de que ellos son conocedores del tema, conocedores de los asuntos de Dios, porque de esa manera es como ellos van a llamar la atención, de esa manera es como ellos van a ser escuchados. Pero si entran de humilditos, si entran de que enséñeme, si entran de que yo no sé, nadie les va a seguir. Pero ellos, es decir, serían como las fórmulas o la forma como ellos se introducen. Estoy hablando de la iglesia en términos generales. Ellos se introducen, para lograr esto, se denominan los grandes maestros, entendidos, ¿verdad? Entendidos, porque, por ejemplo, eso es lo que dice el versículo número 8. Dice, pues, del capítulo 2, pues hablan palabras infladas, vanas, seducen con sus concupiscencia de la carne y de y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error.
Es decir, con palabras infladas. Ahí puede ver usted cómo es la carta de presentación que tiene siempre el falso. El falso se las puede todas. El falso tiene toda la comprensión de las escrituras. Es decir, eso es lo que ellos venden. Ellos tienen todas las interpretaciones, ellos tienen toda la teología, vida y por haber. Y por supuesto, a quien las masas o las ovejas siempre van a seguir al que habla mejor, al que tiene mejores títulos, al que tiene mejor retórica, al que tiene... Y eso es, como decíamos, la manera, y es la manera como los falsos se introducen dentro de la iglesia. En este campo dije la iglesia en términos generales, hablando de palabras infladas, hablando de grandezas, hablando de teologías profundas, de asuntos. Por eso es, hermanos, que en esto del púlpito, aquí no tiene que venir a inventar nada uno. Es decir, uno tiene que suscribirse a lo que está en la palabra, ¿verdad? Porque cuando vienen esas pretensiones de alábenme, recíbanme, vénganse todos para acá porque yo tengo la verdad completa y los otros no la tienen. Entonces cuando vemos esa arrogancia de las personas, por supuesto, eso, de hecho, un cristiano que anda en el Espíritu no se la va a creer. ¿Por qué? Porque vamos a ver por último, ya para aplicar lo que es esta idea, cómo es que tenemos que librarnos de los falsos maestros. Pero por supuesto, el creyente que anda en el Espíritu luego entronizará al ver la persona del Señor Jesús. Si la persona del Señor Jesús era arrogante, si la persona de Pablo era un engreído que manipulaba porque él decía que tenía la revelación de Dios, el apóstol Pablo y el mismo Señor como el ejemplo máximo, nosotros no vemos esa conducta de la grandeza. Es más, vemos nosotros al Señor en su ministerio predicando con toda la sencillez a la samaritana. No le está hablando profundidades. A Nicodemo le está hablando la palabra sencilla. Y cuando aquel no le entiende, él se la descifra y le dice, bueno, si tú entras, si naces otra vez de tu mamá, vas a seguir siempre siendo el mismo hombre. Pero el que nace del Espíritu, del agua, de la palabra y del Espíritu, esa es otra cosa. Es decir, no había, ni tampoco Pablo dice, yo no me he detenido a hablarles filosofía, dice Pablo a los corintios y a los de Éfeso, más bien me he suscribido a presentarles a Cristo y a este crucificado. Es decir, esa era la sencillez del mensaje de la palabra. Pero el creyente que no se viene a dormir a la iglesia, el creyente que viene a aprender a la iglesia, el creyente que lee la Biblia, cuando ve los que se exaltan, entonces entran en sí, dicen, ya me huele a algo este vanaglorioso, me huele a algo, porque si Juan el Bautista, dice luego el creyente, si Juan el Bautista dijo, en lugar de ponerse celoso cuando le dijeron, se van yendo detrás de él, él dijo, a mí me toca menguar y a él crecer. Entonces cuando el creyente va viendo todas estas arrogancias y todas estas palabras infladas, como dice el versículo número 18, es como un foco rojo para lo que es la vida espiritual.
Entonces vamos a ver en el verso 19, que es, vaya viendo ahí también en su Biblia, en el verso 19, ellos, es decir, los falsos ya empoderados, ya ubicados, ya en el plano de aceptación dentro del campo de la iglesia, dice en el versículo número 19, prometen libertad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar como conclusiones de este versículo donde dice que los falsos, dice Pedro, prometen libertad? Vamos a ver qué es lo que le atrae, qué es una forma, prácticamente una forma sutil, hermanos, ofrecer libertad religiosa a los creyentes. Es una forma muy sutil, es decir, muy hábil, porque usted ve que el evangelio conservador, que la libertad, por supuesto, la entiende en el sentido que debe de entenderse, como Pablo se lo dice a los Gálatas, ¿verdad? Que fuimos libres y que a libertad nos llamó el Señor, pero no se puede entender la libertad de libertinaje. Debe de entenderse la libertad de que ya no somos esclavos y que ahora somos libres para vivir bajo la esclavitud de Cristo. Es decir, ese es el concepto original de lo que se puede entender como libertad. Pero los falsos ofrecen libertad, como dice este verso 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Qué es lo que le apetece a la gente? Por ejemplo, si ponemos de ejemplo la iglesia ahora contemporánea, ¿cuál es el evangelio que les apetece a los creyentes de ahora? A los jóvenes, a los viejos. ¿Cuál es el evangelio que les apetece? El evangelio de la libertad. El evangelio que tú puedes hacer cualquier cosa y de todos modos vos ya sos hijo de Dios. Eso es lo que tú puedes vivir como sea. Tú puedes vestirte como sea. Tú puedes, sos libre para. Eso le encanta a la gente. O sea, promovamos un evangelio del relajo y vamos a ver si las iglesias no se llenan. Promovamos un evangelio liberal que, bueno, que lo que Dios ve no es lo externo, sino lo interno. Promovamos ese evangelio a ver si no se nos llenan las iglesias. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios o la iglesia del Señor apetece esa supuesta libertad. Está siempre, no quiere someterse a la autoridad del Señor. ¿Por qué es que no quiere someterte? Porque quiere ser libre. El hombre siempre quiere ser libre. Eso es lo que dice el Salmo. ¿Por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? Levantémonos y hagamos una intervención sobre el que quiere subyugarnos. El hombre en sí, aun cuando nosotros ya hemos sido, hermanos, regenerados, nuestra naturaleza vieja siempre quiere, hermanos, la libertad, siempre añora lo de afuera. Siempre quiere. Y ahí viene un iluminado, y ahí viene un gran maestro, un gran, hermanos, retórico y un gran entendido en los asuntos supuestamente de Dios, y le dice: usted tiene que ser libre. Sí, ese es el mensaje que yo necesito, ese es el evangelio que yo necesito, dice la gente. Y usted puede ver las iglesias conservadoras que por lo general se van quedando con lo que es lo que se conserva del evangelio, y la mayoría de la gente ahí anda viendo a dónde hay más relajo, a dónde hay más libertad.
Y usted escucha personas que dicen: nos gozamos de la noche, hubo danza, hubo hubo show, los músicos vinieron en chores y esto fue tremendo, las luces del púlpito, eso estuvo tremendo. Nos gozamos en el Señor. Hay que aprender, hermanos, a gozarse. No hay que ser emocionalista. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No podemos nosotros asociar que porque porque el iluminado me revuelque, hermanos, en el piso y yo me levanto todo asurumbado y a eso le llame yo que me he gozado. Me han ridiculizado más bien, porque la palabra del Señor dice que Dios es un Dios de orden y no de desorden. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces ellos proclaman, el falso, su producto a ofrecer es la libertad. No, hombre, porque ¿para qué? Ustedes sean libres, hermanas. Ustedes vístanse coquetas y ustedes son libres. Y eso le encanta a la gente. Pero veamos cuáles son las consecuencias de los falsos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces aquí dice, hablan de libertad, pero mire el trasfondo, dice Pedro, no lo digo yo, pero ¿cómo puede hablar, hermanos, un falso de libertad? Si en el fondo ellos son esclavos. No puede hablar una persona, mire, si es que para predicar, a menos que seamos buenos artistas, hermanos, que seamos buenos artistas para poder predicar algo, porque uno puede predicar, pero el predicar no es el hecho de que ya alguien es cristiano. Hay personas que predican mejor que un predicador cristiano y no lo son. Es decir, no es la base el que alguien pueda desenvolverse, hermanos, en lo que sería una predicación. Lo que el creyente debe de estar siempre con las orejas paradas. Damos un amén. El creyente siempre debe de saber qué es una cosa y qué es otra. ¿Por qué? Porque ¿de qué pueden estos hablar de libertad? Dice Pedro, si ellos son esclavos. ¿Cómo puede de esos iluminados, de todo ese tipo de personas que están afectando tanto ahora más que ayer a la iglesia del Señor? ¿Cómo pueden hablar de libertad si ellos son esclavos? Esto es lo que dice. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de concupiscencia, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces ellos han sido vencidos por sus codicias, y es acá donde viene, en este caso viene el apóstol Pedro a hablar de lo que es este contraste de este tipo de personas falsas. Entonces vemos que a la gente le gusta eso. Pero ¿quién es el que le gusta eso? Esa supuesta libertad y ese evangelio sin restricciones. Nosotros debemos de saber, hermanos, y esto es así, que aun cuando hemos sido libres, pero tampoco podemos como pensar que esa libertad es absoluta en el sentido que se puede entender. Fuimos libres de las garras del enemigo, del pecado, y nos hicimos esclavos ahora del Señor. Y la iglesia debe de entender que tiene que estar bajo ese señorío del Señor. Es decir, no somos libres, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Eso es lo que le dijo el Señor el Señor habla en uno de sus evangelios, dice: me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis mi voluntad. Entonces la iglesia quiere,
tener al Señor como sería el servicio de la Cruz Roja. Señor, estoy enfermo. Señor, se me quema el rancho. Señor, ayúdame con el hijo. Ayúdame con el matrimonio. Señor, pero le está diciendo: Señor, ayúdame. Pero me llamáis Señor, pero no querés someterte a mi señorío. Es una contradicción. Y eso pues es lo que todos pretendemos. Queremos el favor de Dios, pero no queremos someternos a su yugo. Lleva mi yugo, dice él. Esto tenemos que entender. Usted no es libre. Usted fue libre, o yo fui libre del mundo, pero ahora viene a caer como esclavo. Pablo, cuando escribe a las iglesias que escribe, habla como el esclavo de Jesucristo. Ellos entendían bien el concepto de lo que ahora era su vida. A tal grado que decía Pablo: no vivo yo, es decir, ya no, porque Él es el que vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo todo. Es decir, así es como se entiende la libertad del evangelio. Pero vamos a ver quiénes son los que son persuadidos. ¿Quiénes son los que son persuadidos? Aquí vamos a ver quiénes son. Es decir, los hermanitos que les gusta eso. Los hermanitos que apetecen evangelio libre. Evangelio, vístete como quieras. El evangelio, congrégate cuando puedas. Sirve cuando tengas tiempo. Eso no es estar bajo el señorío del Señor, ¿verdad? Eso no es así. Eso arranquémoslo de la cabeza. Somos ahora sus esclavos. Eso somos. Entonces, cuando estos enseñan libertad, cuando ellos mismos, decíamos, son esclavos, y lo demuestra su esclavitud con las conductas de ellos. Veamos las conductas, que es el paso a seguir. Veamos las conductas de estos supuestos maestros iluminados que estaban socavando la fe de los que había engendrado Pedro a través del evangelio. Pues vamos a ver, aquí dice que son codiciosos, dice el versículo número 14. Vamos a ver. Tienen ojos, mire cómo las conductas de estos que quieren, que le transmiten a la iglesia lo que no dice la palabra. Fíjese cómo tienen, vamos a ver, tienen esta conducta tremendamente bien arraigada en ellos. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a quienes, dice, léelo conmigo, ¿a quiénes? A los más inconstantes, a esos que solo los martes vienen, ¿verdad? Aquí lo dice la palabra. Volvámoslo a leer. Seducen a quienes, a los inconstantes, a esos que, por eso es que el evangelio hay que tomarlo en serio. Que sea algún amén. El evangelio hay que tomarlo en serio. Usted tiene que ser aquí evangelio, aquí en la iglesia, allá en su casa, en su trabajo, en sus labores, allá, hermanos, en Australia, en China y en el otro lado de la tierra. Tenemos que ser lo que somos acá, lo que ha hecho el Señor. Seducen a los inconstantes, dice acá. Tienen el corazón habituado a la codicia. Aquí está. Y son hijos de maldición. Está hablando de los falsos. Mira lo que les espera a los falsos. Y dice, han dejado, dice el verso 15. Mire lo que dice, esto es tremendo. Han dejado el camino recto. Yo dije al principio que el falso puede ser que se haga falso dentro de la iglesia. Y aunque si se hace falso dentro de la iglesia, nunca había nacido de nuevo. Y si es falso que se camuflaquea para entrar a la iglesia, tampoco ha nacido de nuevo. Han dejado, dice, el camino, y esto lo respalda este versículo 15. Han dejado el camino recto. Como
lo que dice el escritor a los Hebreos en su capítulo número 6, habla, gustaron de la buena palabra. Fueron investidos del Espíritu Santo. El concepto ya lo hemos enseñado, que gustar no es lo mismo comer. Entonces hay personas que no son creyentes, pero que les gusta la palabra. Gustan. Son amadores de la palabra, les gusta los asuntos de Dios, pero no han tenido un encuentro con el Señor, no han tenido una regeneración. Entonces, en este caso, vea las conductas de estos. Son codiciosos y sus vidas están llenas de adulterio. Dice, y vamos a ver, Pedro trae a la memoria, se le viene a la memoria a Pedro la codicia de Balaam. ¿Cuál es la codicia de Balaam? Balaam, usted lo va a encontrar en el libro de Números 22, 5 al 7, donde habla, hermanos, en esa ocasión, de qué es lo que la Biblia se encarga de hablar de Balaam. Habla de que llegó Balaam, un rey enemigo, a buscar al profeta. Y fíjese, le voy a decir, Balaam era un profeta genuino, gentil. Dios en su soberanía le había otorgado esa dignidad a Balaam. Le había otorgado, no es que era un profeta mentiroso, no es que era un profeta falso, era un genuino profeta gentil. Sin embargo, mire, ¿qué es lo que destaca Balaam en esta ocasión? El caso de Balaam es que llegó, eso es lo que dice la continuación de este versículo. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? El camino de Balaam fue la codicia. Llegó el rey Balac a contratar los servicios de Balaam, rey de Moab, para que maldijera a Israel, porque le tuvieron miedo cuando vieron a Israel en los campos, hermanos, como ovejas, como manadas de rebaño. Vio Balac y dijo, estos me van a conquistar, estos me van a vencer. Aquí lo que necesitamos es uno que le tire una maldición para que se los acabe, es decir, como ir a buscar a un brujo. Y llegaron los emisarios a donde Balaam, y llegaron y le dijeron lo que había pedido Balac. Y dijo, aquí viene una bendicioncita, dijeron los emisarios. Y vio la bendicioncita Balaam y dijo, empezó a cuestionar, empezó a manipular, quería más, no le bastaba esa cantidad de oro que le habían mandado, quería más. Y eso lo que, bueno, por último, estuvo ahí chantajeando a los emisarios hasta que por último como que se llegó al dinero que él quería y se fue a maldecir a Israel. Entonces Pedro trae a memoria que la conducta de estos iluminados, de estos grandes teólogos, de estos grandes maestros, la conducta es una conducta de adulterio, ojos llenos de adulterio. Eso es bastante común ahora. Un montón de predicadores que lo que está viendo no es a Dios, sino viendo quién es la mujer bonita que está en la iglesia. Eso es bastante común ahora. Entonces, esta era la conducta de estos falsos. Pedro trae a memoria esto. Ahora, no tienen nada esto que dar, porque dice el verso 17, lea conmigo, estos son fuentes, ¿qué dice? Sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales las más densas oscuridades están reservadas para siempre. Es decir, estos que ofrecen libertad, estos que ofrecen un evangelio
light, moderno. No hay evangelio moderno, señores. No hay. No hay. Y nosotros debemos de mantenernos en el evangelio de la Biblia. Amén. Pueden haber miles de evangelios, no hay uno, solo hay uno, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. El evangelio de la honestidad, el evangelio de la santidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si usted quiere adoptar otro evangelio, Dios no le va a interrumpir, con la excepción de la palabra que está haciendo acá a través de Pedro. Eso es lo que hace Dios, prevenir, decirles. Entonces estos no tienen nada que dar. Todos los falsos contemporáneamente no tienen nada que dar. Son gente que están esclavizadas. Por lo menos, si le echamos una amistad a toda esa, por lo menos esa doctrina de la prosperidad, eso no le, así debían de llamarle, la doctrina de la prosperidad, pero no debían de meter el evangelio en eso. Así debían de llamar la doctrina de la prosperidad, sencillamente, pero no la doctrina del evangelio de la prosperidad. No, eso no es así. Porque en el evangelio, en la Biblia no encuentra usted esa tal doctrina. Que eso es, ellos promueven eso. Y ahí están los, como dijo ahí el versículo, los inconstantes, siguiendo, ¿verdad? Siguiendo. Es una estafa. Es una estafa espiritual que se le hace al creyente. Entonces, estos no tienen nada, son fuentes sin agua. Eso es lo que está diciendo acá el versículo número 17. Pues hablando palabras infladas. Y mire, hermanos, porque mejor, a esto mejor, dice el verso 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Aquí puede haber como un malentendido. Usted está hablando de cristianos. No, no está hablando de cristianos. Está hablando de personas que pretendieron ser cristianos y que pretenden ser cristianos. Pero sería mejor, menos problema tendría uno que no se meta a estos líos, pues a querer engañar a la iglesia, a querer sacar a la iglesia. Por eso, en esa base dice, mejor dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Aquí no dice, mejor les hubiera sido no haber sido regenerados. Estaría hablando entonces de salvos. Pero mejor no les hubiera sido, porque mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia. El camino de la justicia. Sabe, el falso sabe que hay un camino verdadero, pero no lo practica. Que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero dice el verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estas son las conductas del que no ha sido nacido de nuevo. Es decir, ellos se embarran tanto. Y como dice Pedro, aquí Pedro está presentando una defensa hacia el engaño que se ha introducido en la iglesia a la cual él se dirige. Y le dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Aquí viene un proverbio que toma Pedro. El perro vuelve a su vómito. ¿Qué es? El perro es así y el perro y la chancha o el cerdo son dos animales inmundos, de acuerdo a Levítico. Son animales inmundos. Entonces, quiere decir que estos son animales inmundos también. ¿Quiénes? Los falsos. O sea que aquí es una defensa de Pedro al hígado, mamá. Aquí es una defensa, por eso es que al diablo no le pueden dar con paños tibios. Aquí le está dando duro. Aquí es una defensa.
Diríamos, está Pablo haciendo una apología de defensa de la fe. Tremendo. Y los compara como el perro que vuelve al vómito. Eso es lo que hace el perro. El perro vomita y luego se come aquello vomitado. Y la chancha, luego que la lavan, luego se va a meter al charco otra vez. Ahora yo voy a finalizar, que tenga oídos oiga, por eso es que hay que ser prudente en esto de la vida espiritual, hay que ser sabio. No hay que irse por las luces, no hay que irse por las revolcadas, no hay que irse por los shows. Amén. De una ofrenda de palmas al Señor. Como el remedio de la receta, ¿cómo podemos librarnos? Ese era el tema. ¿Cómo podemos librarnos de lo falso? Así es, ¿verdad? ¿Cómo dijimos? De lo falso, sí. Vamos a ver, el creyente puede librarse de los falsos cuando escudriñe las escrituras. Cuando se dé la tarea de escudriñar, dice el Señor, escudriñad las escrituras. Nosotros no podemos ser como la religión, que lo que diga el que está al frente, eso es todo, amén, amén, y se sigue igual. Escudriñad las escrituras, porque en ello os parece que hallaréis la vida eterna. Es decir, la pregunta es cómo podemos librarnos, porque es un peligro, es como un cáncer que se mete dentro de una iglesia y dentro del más débil, el más inconstante, el que menos se interesa en las cosas de Dios. Se le metió el virus y se lo llevó la trampa. ¿Y qué pasa con ese que se le metió el virus? Va a tener problemas en su vida espiritual. Le complicaron los falsos la vida espiritual, y aunque Dios en su misericordia lo tenga que traer de nuevo, pero sin quitar las consecuencias que eso lleva. Amén. Entonces, una de las maneras como podemos librarnos es escudriñe las escrituras. Lea la Biblia, leamos, porque en ellas encontraremos la vida eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Segundo, pedir los dones del Espíritu Santo. Eso, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, uno de los 9 dones está el don de discernimiento. ¿Cómo puede librarse un cristiano que esté desequipado? Por ejemplo, el don de discernimiento es el que usó Pedro, el que operó en Pedro cuando vino Ananías. Y le dijo: Ananías, vendiste en tanto la heredad. Tenía el don de discernimiento. El don de discernimiento que tenía Eliseo. Cuando viene Jesse y le dice, no sé, que le quiso hacer la trampa a Eliseo, le dijo: esa lepra de aquel se te pega a ti. Don de discernimiento. Lea conmigo Primera de Juan, capítulo 4. Todos rapidito, todos los que usan Biblia, y los que no usan es porque no pueden ver ya. O posiblemente no saben leer. Leámoslo todo. En voz alta. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amaos, no creáis a todo espíritu. Bueno, que son espíritus que no los ve uno. No, son hombres que están al frente de los púlpitos. No está hablando de cosas que no se ven, de espíritus. Los espíritus no se ven, pero Juan está diciendo: amados, no creáis a todo espíritu. No crea a cualquier predicador. Damos un amén. Examine a través de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No creáis a todo espíritu. ¿Y cómo vamos a poder detectar? Con los dones del Espíritu. Por eso el creyente debe estar equiparado
Si usted lo quiere creer, créalo, y si no, se va a ver en problemas. Cuando menos acuerdo, yo aquí he visto gente aquí que ha salido con el maletín de los testigos contra Jehová. O sea, no se preocuparon. Otros se fueron para de los mormones. Otros se fueron para la católica otra vez. ¿Y qué quiere que haga yo? Bastante hago con a veces hacerle bulla para que se despierten y algo agarren. Pero más no puedo hacer, puedo bajar con un chilillo como que son mis hijos. No. A Lot le dijeron: escapa por tu vida. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tercero, estar satisfecho del evangelio de la gracia. Usted ya no necesita más. Estamos completos y cumplidos. Yo no necesito un evangelio que me venga una revelación para predicar. No necesito revelaciones para predicar. Aquí está ya la revelación en esta palabra. Esta palabra es la revelación de Dios. Yo no tengo que inventar nada. Yo no tengo que creer nada más que lo que está escrito en esta palabra. Satisfecho con el evangelio de la gracia. Pero es que fíjese que a aquel le dan vuelta. Vaya que le den vuelta también a usted. Si no es problema. Si usted no está satisfecho con el evangelio de la gracia, búsquese. ¿Y para qué tanto? En todas las esquinas le dan vuelta a uno. Amén, amén. Ser maduro espiritualmente. Un tercer aspecto. Ser un creyente maduro. Si usted no madura en la vida espiritual, cualquier filósofo, cualquier pico de oro, cualquier iluminado, usted va a decir: si es que fíjese que tiene doctorado, tiene esto. Y yo no estoy diciendo, no estoy menospreciando que la gente estudie y que se prepare. Pero Pablo dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿De qué es lo que tenemos que hacer? No andemos buscando nada, si ya lo tenemos todo. En Dios lo tenemos todos. En la gracia tenemos sanidad. En la gracia tenemos gozo. En paz me acuesto y en paz me levanto. En la gracia tenemos familia estable. En la gracia tenemos alegría. En la gracia somos libres. Estemos satisfechos y maduremos espiritualmente. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos a equipararnos de las herramientas que necesitamos para no dejarnos subyugar de las filosofías humanas, de los métodos filosóficos humanos. Ayúdanos, ayúdanos, Dios, ayúdanos, te lo suplicamos. Levanta una iglesia sabia, una iglesia con espíritu, una iglesia entendida, una iglesia satisfecha. Ayúdanos, Señor. No tenemos nada más que buscar afuera, lo tenemos todo adentro. Gracias. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a